A ver, en la historia hay momentos que lo cambian absolutamente todo. Puntos de inflexión que nacen de una sola idea, de un único descubrimiento. Pues bien, la Edad del Hierro fue uno de esos momentos clave. Una auténtica revolución, forjada, y nunca mejor dicho, a partir de un material totalmente nuevo. Pero claro, aquí nos topamos con una pregunta que, la verdad, va un poco en contra de la lógica. Ya se conocía el bronce, era más fácil de trabajar. Entonces, ¿por qué la humanidad se lanzó a por el hierro, que era un metal muchísimo más complicado y rebelde? Es un misterio que merece la pena resolver. Pues mirad, la respuesta está en las diferencias fundamentales entre los dos. El bronce era, por así decirlo, un material para las élites. Era escaso, bastante blando y por lo tanto carísimo. El hierro, en cambio, fue la democratización del poder. Estaba por todas partes, era increíblemente duro y una vez que le pillaron el truco estaba al alcance de casi cualquiera. O sea que la decisión no fue por comodidad para nada, sino por el potencial tan bestia que tenía. Vamos a meternos de lleno en esta elección tan contraintuitiva. Vamos a ver cómo un metal que pedía a gritos más ingenio y mucho más esfuerzo consiguió quitarle el trono al bronce y, de paso, cambiar por completo el mapa del mundo antiguo. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, vamos a situarlo en el tiempo. La Edad del Hierro, que arranca con fuerza ya por el 1200 a.C., no es una etapa más y ya está, no, es el gran cierre de la Edad de los metales y el verdadero amanecer de lo que conocemos como historia antigua. Fue como la culminación de miles de años de innovación, el momento en que todo de repente se aceleró. Vale, pero ¿cómo lo consiguieron? Porque dominar el hierro no fue nada fácil, ¿eh? Requirió un salto tecnológico gigantesco. Fue literalmente aprender a hacer posible algo que parecía imposible. 1500 grados centígrados. Pensemos un segundo en esa cifra. Esa es la temperatura que necesitas para empezar a doblegar el hierro. Un calor que no tiene nada que ver con lo que se necesitaba para el cobre o el bronce. Esto les obligó a inventar hornos y técnicas completamente nuevas. Es, sin duda, una de las mayores proezas de la ingeniería de todo el mundo antiguo. El proceso, que llamamos siderurgia, era casi como una danza con el fuego. Primero, había que calentar el mineral hasta ponerlo al rojo vivo. Luego, el paso clave, machacar esa masa incandescente a golpes para quitarle todas las impurezas. Y por último, la forja, donde a base de martillazos se le daba forma a las herramientas y las armas. Era un trabajo brutal, muy ruidoso y que exigía una habilidad increíble. Y claro, una vez que dominas la técnica, las consecuencias se notan, y mucho. Y empezaron por el sitio más importante de todos, el campo. La agricultura no volvería a ser la misma nunca más. Dos herramientas fueron las protagonistas absolutas de esta revolución. Por un lado, el arado de hierro. Con él se podían labrar tierras durísimas que antes eran imposibles de cultivar. Y por otro, el hacha de hierro, que permitió talar bosques a una escala nunca vista para ganar más y más terreno para la agricultura. Y el resultado de todo esto, pues, fue espectacular. La producción de comidas se disparó, así de sencillo. Y la ecuación es sencilla, ¿no? Más comida, pues más gente. Esto provocó un crecimiento de la población sin precedentes, que fue el verdadero motor para crear sociedades mucho más grandes y complejas. Pero claro, este nuevo mundo, lleno de recursos, también trajo, pues sí, nuevos conflictos. El control de las tierras buenas y de los metales se convirtió en algo por lo que merecía la pena luchar. Y así nació una nueva era definida por una figura central, el guerrero. Y en este nuevo panorama, la regla era muy sencilla. El que tenía hierro tenía el poder. Los hititas fueron los pioneros, los primeros en darse cuenta y desatar todo su potencial. Pero el secreto, claro, no duró mucho. Al poco tiempo, otros pueblos como los asirios, los celtas o aquí, en la península, los íberos, siguieron sus pasos. Tener una espada de hierro te daba una ventaja militar aplastante. Todo esto dio forma a un orden social completamente nuevo. Nació lo que llamamos una estratificación militar, con una élite de guerreros y jefes en lo más alto. Desde sus enormes castros amurallados, esta gente controlaba la producción de armas, las mejores tierras y las rutas comerciales. El poder ahora se medía en kilos de hierro. Pero ojo, que la cosa no se quedó solo en la guerra. La revolución del hierro fue mucho más allá. Impulsó otras innovaciones que cambiaron la vida de la gente. El molino rotatorio, que hacía mucho más fácil moler el grano. El torno de alfarero, que permitió producir cerámica en serie. Y algo fundamental, la aparición de la moneda de metal, que hizo que el comercio fuera mucho más ágil que nunca. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es el verdadero legado de la Edad del Hierro? Pues la respuesta es enorme. Preparó el terreno para la siguiente gran era de la humanidad, la de los imperios.
Es que todos estos cambios, el aumento de población, tener excedentes de comida, sociedades con jefes y guerreros, un comercio a gran escala, todo eso fueron los cimientos, ni más ni menos, sobre los que se construirían las grandes civilizaciones clásicas que todos conocemos, como Grecia y sobre todo Roma. De hecho, se suele decir que esta era termina justo con la llegada de un poder capaz de unificarlo todo y, lo más importante, de ponerlo por escrito. Para muchos de estos pueblos guerreros, la Edad del Hierro se acabó de golpe con el avance imparable de las legiones romanas. Y claro, pensar en todo esto te lleva a una pregunta inevitable, ¿no? Si un simple metal fue capaz de cambiar el mundo de una forma tan radical, ¿cuál es el material que define nuestra era? ¿Es el silicio de los chips, quizá? ¿El plástico, que está por todas partes? ¿O a lo mejor es algo que todavía no vemos del todo claro? Ahí queda la reflexión.